Buenas noches, Ciudad de México y resto del mundo. Después del tráfico y el ritmo urbano acelerado, es momento de relajarte. Y la mejor forma es reflexionando sobre lo que acontece en la política del país desde los medios públicos. Es momento de comenzar. Queda con ustedes, Jonathan Pérez. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, aunque usted no lo vea, mi nombre es Jonathan Pérez. En esta emisión estoy muy contento de saludar a mi querida Diana Valenzuela. ¿Cómo estás, querida Diana? Bienvenida. Muchas gracias, Jonathan. Pues aquí feliz de compartir mesa con ustedes. Y mi querido Ulises Castañeda. Muy Ulises, buenas bienvenido. noches, Diana. Buenas noches, Jonathan. Y buenas noches, querido público. Hoy tenemos y nos convoca un tema que es muy delicado y que lo queremos tratar con los mayores datos y las mayores cifras que tenemos al alcance para poder desarrollarlo, debido a el informe que la propia Organización de las Naciones Unidas, a través de su Comité contra la Tortura, informó hace unos cuantos días, y que fue tomado este informe pues de manera política por la comentocracia, por los actores de la oposición. Vamos a ver el siguiente informe y después regresamos en esta mesa de análisis y debate. Y los mediáticos. Este informe del Comité de la ONU, que lo quiere llevar a la Asamblea General, no le gustó para nada a la administración de la presidenta Sheinbaum, que rapidito descalificó el informe. Si abarca la época Calderón, Peña Nieto, y ellos están haciendo un súper trabajo, ¿por qué no se lo aceptan? Nuestras autoridades tuvieron el descaro, le llamaría yo, de tirar a la basura la ayuda que nos ofrece la Organización de Naciones Unidas para combatir el problema de las desapariciones en nuestro país. Mientras México pretende minimizar ante Naciones Unidas el problema de las desapariciones forzadas, son las propias autoridades mexicanas las que están procesando a un funcionario de alto nivel de la 4T por el delito de desaparición forzada. Entonces también pasa que la 4T forma parte ya de ese grupo de gobiernos que provocaron la crisis de desapariciones. Entonces la soberanía deja de ser un principio y se convierte en una tapadera. Basta con observar la reacción del gobierno ante la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Bien, bueno, pues vamos con el tema. Hay que apuntar algunos datos que me parece que no son para nada despreciables y que son importantísimos, sobre todo en la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, que justamente se da un 17 de noviembre de 2017, esto todavía en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y hay que recordar que se hizo esta Comisión Nacional debido a una gran presión social que en ese momento, Diana, había en las calles por todo el movimiento de los 43 de Ayotzinapa, que hay que decir que lo que sucede con el movimiento de Ayotzinapa es que hace visible otros movimientos de otras personas que estaban buscando a sus desaparecidos. Hasta antes de Ayotzinapa estaba como el tema sin mencionarse en los medios de comunicación, mucho menos en la agenda política o en la agenda de los gobiernos, y después de Ayotzinapa empieza a haber todo este movimiento de personas que estaban buscando también a sus desaparecidos. Debido a esa presión, el 17 de noviembre empieza o se da a conocer la creación de la Comisión Nacional, pero esta empieza sin estructura, sin presupuesto, ni lineamientos básicos de búsqueda y, por supuesto, ni siquiera sin un registro de los desaparecidos. Es decir, nace una comisión con Peña Nieto como una comisión de simulación o simuladora, porque ni siquiera tenía presupuesto, era solo el cascarón, era solamente un asunto mediático, y tampoco tenía lo más importante, que era una base de datos de los desaparecidos. Fue hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador en el 2018 que empieza a haber un registro que toma en cuenta datos desde 1962, es decir, abarca desde lo que se llama o el periodo que se conoce como la Guerra Sucia en nuestro país. Entonces, bueno, de inicio, el no reconocimiento a que en la Cuarta Transformación se visibiliza el problema que durante décadas se había totalmente ocultado,
incluso se había hecho todo lo posible para que no se encontraran a los desaparecidos, y ahorita vamos a ir específicamente a ese tema. Creo que es algo importante señalar que ignora la ONU y que ahora los medios de comunicación tampoco reconocen. Sí, también recordar que eso también fue producto, ¿no?, de la indignación que ocasionó lo de la supuesta verdad histórica con Murillo Karam, ¿no? Es decir, todo un gobierno que se vio obligado a responder ante ya una demanda y un descontento y un encono que ya no podía ser contenible, ¿no?, al menos para los gobiernos priistas de derecha. Recordemos otros sucesos, ¿no?, desde el Halconazo, por ejemplo, Tlatelolco, incluso las propias mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, pues responden a toda esta lógica de las personas desaparecidas, las y los desaparecidos. Entonces, todo este producto que llegó a generar la devastación de un tejido social y además toda esta estructura gubernamental que no respondía a los intereses de la sociedad, como que no se reclutara, por ejemplo, a personas para el narco y fueran utilizadas para otros eventos que son ilegales, pues fue generando esta fractura institucional, ¿no? Y aquí me resulta digamos que muy curioso este nuevo informe de la ONU, porque en primera en ningún momento precisó que este informe era derivado, por ejemplo, de un periodo en específico, que era de 2009 a 2017. Y eso, pues, en principio ya pone un margen, ¿no?, con respecto al tema de las desapariciones. Pareciera que actualmente el Estado no está haciendo nada porque se disminuye el número de desapariciones, cuando en realidad lo que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum desde el inicio de su gestión es que ha disminuido, por ejemplo, en algún tema el 11% de los feminicidios, ¿no?, con todas las estrategias que se ha dado en términos y en materia de género. Pero además a mí me impresiona porque muchas veces se concibió a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, como un árbitro global, ¿no?, como un árbitro que lo que hacía era estar en medio de las disputas, pero no así de las disputas de quienes la financian, ¿no?, como por ejemplo Israel, que después de 4 años de que se crea la ONU, Israel crea este medio de inteligencia israelí, que es la Mossad, ¿no? Y frente a ello, todo el sistema de espionaje en el mundo. Entonces, se crea la ONU, se crean muchos sistemas de inteligencia global, pero a la vez también se crea esta forma de cómo se van condicionando y hasta extorsionando a los países. Ahora sí que quien paga manda, ¿no? Y para la ONU, por ejemplo, los 13 países, incluido Estados Unidos e Israel, que financian la propia operación de la ONU, pues son quienes están al frente y encabezan además todas estas cuestiones en términos de informes y de comités, ¿no? Entonces, a mí me resulta todavía más curioso que dentro de las recomendaciones de la ONU para México está el financiamiento y además el uso de la inteligencia dentro de nuestro territorio. ¿Y de quién? Pues es claro que de Estados Unidos. Qué interesante datos que estás dando, porque quiere decir entonces que hay un sesgo muy marcado, por decirlo menos, por parte de la organización y del comité, que además ni siquiera es que dependa abiertamente de la organización, ¿no? Me parece que son expertos que contrata la ONU para ciertos temas específicos, pero que al final se dan a conocer como si fuera un comité abiertamente de la ONU o propio de la ONU. ¿Cómo ves tú esto, Ulises? Sí, está ligado, pero la Convención para la Desaparición Forzada es la instancia oficial de la ONU para tratar estos casos en los países parte o en las partes Estado, que como se les llama en el lenguaje de esta organización de gobernanza internacional. Y para completar lo que dijo Dani también es que solamente toman en cuenta el muestreo de 4 estados de la República y los extienden a todo el país, ¿no? En el estudio que me mandaron, ¿no?, en el sondeo que mandaron. Yo me enteré por otra persona de que había sucedido el informe, ya lo vi después en la mañanera de forma diferida, pero a la persona que me dijeron, que me dijo, fíjate que hoy en la mañana estuvo muy bueno, estuvo muy buena la mañanera porque se presentó un informe muy completo, muy riguroso y muy serio con respecto a las desapariciones, que es uno de los grandes temas con los cuales se está atacando al gobierno de la Cuarta Transformación, dentro del horizonte de lo de la inseguridad, ¿no? Y entonces inmediatamente le dije a esa persona, y lo pensé,
esto va a arder. Se van a enojar muchísimo y va a empezar un gran control de daños, porque si está el informe tan bueno, que sí lo está, y si es una muestra de responsabilidad con la población afectada, tanto como por las víctimas como por sus familias, que también son víctimas de alguna manera, y repito, en el horizonte de estos temas tan sensibles que están utilizando para hostigar al actual gobierno, entonces se van a enojar muchísimo, inmediatamente van a tener que reaccionar y van a tener que hacer un control de daños, porque esto es un golpe muy grande contra las narrativas que se traen. Y dicho y hecho, yo había pensado inmediatamente en todas las organizaciones, asociaciones, las organizaciones no gubernamentales que tienen que ver o tenían que ver con USAID, pero que siguen siendo subvencionadas precisamente por estas fuentes que tú mencionas, Diana. Y aquí está la primera reacción, pero empezaron a lo grande, o sea, se fueron a la cima para decir, ahorita mismo vamos a actuar, porque si no, no vaya a ser que la opinión pública nacional e internacional en México y en todo el mundo vaya a tomarse a bien el informe de la presidenta, se lo tome en serio y reconozcas que se están tomando acciones. Y se hizo una revisión, una depuración de información, que es el primer gran paso para abordar un asunto tan grave y tan importante. Eso no lo podemos permitir. Tenemos que ponerlo en cuestión a como dé lugar, torciendo cifras o aduciendo razones y argumentos falaces, como sea, pero tenemos que ponerlo en cuestión y desacreditar este trabajo y este informe. Lo primero, ya entrando a detalle de lo que dice este informe, no el de la ONU, sino el informe que da la presidenta, es que las 132,000 desaparecidos no se pueden juzgar como si fueran desapariciones forzadas. Sí, claro. Porque no todas esas desapariciones, esos 132,000 casos, son forzadas. Para que se diga que una desaparición es forzada, tiene que tener la complicidad o la intervención en menor o mayor medida de algún agente del Estado. Llámese un presidente municipal o el propio presidente de la República, quien ordena esa desaparición forzada, o bien un policía municipal, un general de las Fuerzas Armadas. Es decir, el elemento de que en esa desaparición está actuando el Estado directamente es la forma en la que se puede decir que una desaparición es forzada. Por lo tanto, los 132,000 que se informan de desaparecidos no son todos forzadas, no son de manera forzada. Y esto nos ayuda a entender que las desapariciones en nuestro país son o no son homogéneas y son multifactoriales. Y creo que eso es una cosa muy importante. Por ejemplo, solo para citar algunas cosas del desglose de lo que presentó el gobierno de la Cuarta Transformación, hay 46,000 casos en este informe que da la presidenta, que no hay un registro mínimo de identidad, es decir, que hay un problema de origen. No podemos saber si esas desapariciones son forzadas o no. ¿Por qué? Porque cuando se dio en el periodo de tiempo en el que se da esa desaparición, las autoridades, las fiscalías, no registraron de manera adecuada para poder saber quiénes son estas personas. Es decir, había personas que dicen RRRR o que solamente se pone ahí. Algunos incluso que revisé decía Cristo, ¿no? Otras personas dicen masculino no registrado. Y entonces esas son prácticamente imposibles de rastrear o de buscar porque no tienes ningún otro elemento de búsqueda ni de identidad, ¿no? Hay otras personas en este mismo informe, otros 40,000, que sí tienen un indicio de vida. Quiere decir que del momento en que se hace la denuncia o la inscripción al padrón de desaparecidos, mostraron posterior a esa denuncia, a esa fecha, mostraron un indicio de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que hicieron algún movimiento, incluso con cuestión, en algún trámite del INE, algún trámite tributario, o incluso se casaron, ¿no? O hay algún matrimonio ahí, alguna cuestión civil. Entonces, de esos 40,000, hay indicios de vida de esas personas. ¿Qué es lo que en todo caso tendrá que pasar? Que se haga el mecanismo de probación de vida para que se identifique perfectamente bien que esas personas están bien, que están viviendo sus vidas y que no están desaparecidas, ¿no? Hay otros casos, como unos 40 y tantos mil, otros 40 y tantos mil, en donde efectivamente sí se tienen los datos y sí se podría hacer una búsqueda exhaustiva, una búsqueda profunda, que es a donde se está concentrando todo lo que ya la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado estipulando y ha estado estableciendo como mecanismo de búsqueda. Por lo tanto, el decir que en nuestro país hay cientos de miles de desaparecidos de manera forzada, pues es usar una tragedia, un fenómeno terrible, sea el caso del que sea, o sea provocado por que sea,
por lo que sea o por las causas que sean, es usarlo políticamente en contra de un proceso pues, de pacificación y un proceso de transformación que de inicio aceptó que existían con Andrés Manuel y después hizo todo lo necesario para ir encontrando, en principio para ir haciendo la lista o el registro y posteriormente buscándolos, ¿no? Pero imagínate cómo son hipócritas los de la oposición, que por ejemplo ellos se posicionaron en contra del gobierno de la presidenta, pero no hicieron ningún posicionamiento contra sus gobernantes, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba a Damián Cepeda hablando de este comité de búsqueda, ¿no? En México, como si no hubiera tenido resultados, cuando por ejemplo en el sexenio de Calderón fue cuando más desaparecieron personas a causa, por ejemplo, del crimen organizado, ¿no? Por ejemplo, de Peña Nieto, donde también hubo muchas desapariciones forzadas, como bien comentas, producto de la represión del Estado. Exacto. Sin embargo, actualmente hay una estrategia de gobierno que conjunta 4 ejes que para mí son imprescindibles, porque además se le están sumando la homologación de muchas leyes y se le están sumando reformas que lo que buscan es precisamente que en México haya un estado de paz, ¿no? De pacificación y no de guerra. Pero entonces estaríamos pensando que, por ejemplo, la ONU en qué momento se va a posicionar contra una desaparición que sí fue forzada y además forzada por una estrategia totalmente colonialista, ¿no? Y de intervención militar, como por ejemplo las 168 niñas iraníes que murieron por un misil, ¿no? Que les cayó de parte de Estados Unidos, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, se va a posicionar por eso que está sucediendo en la actualidad? O a Maduro, que lo sacaron de su recámara. O a Maduro y su esposa, que ¿no? A 100 personas. A 100 bombardeo, personas, ¿no? sí. Y a mí me parece, por ejemplo, muy estratégico el hecho de que la presidenta haya mostrado cuáles son las diferentes categorías de desaparición en México, que por supuesto, como comentan, todas duelen, pero por ejemplo, hay algunas que ni siquiera se podrían considerar desapariciones porque muchas de las personas incluso ya están en Estados Unidos, ¿no? Sí, Teniendo por y procesos generando... migratorios. Así es, Exacto. y no como supone la ONU, pero insisto, ¿cuál es el trasfondo? Pues correlaciones de poder, ¿no? Ya habíamos tenido, por ejemplo, amenazas de Estados Unidos por parte de Donald Trump diciendo que quería intervenir por tierra a México. Y qué mejor momento, ¿no? Qué mejor narrativa que esta, donde pareciera que hay una crisis humanitaria en nuestro país, para entonces generar toda esa intervención militar. ¿Este informe en se México. suma a esa narrativa? ¿Es parte de esa Es misma parte. narrativa? Porque además muchos de la derecha en México que ya se habían posicionado a favor de un intervencionismo militar de Estados Unidos, pues lo están retomando, ¿no? Y pareciera que ese es el fin, que Estados Unidos intervenga como lo hizo, por ejemplo, en Plan Mérida, ¿no? Donde más de 30,000 millones de pesos fueron utilizados para el tráfico de armas, pero también para financiar a cárteles en México a través de la DEA y de la CIA. Ulises. Y yo quiero decir que de origen la clasificación y cómo se está tomando en los medios nacionales e internacionales este informe de la ONU, de origen es falaz. Voy con la descripción de la clasificación por la ONU misma de desaparición forzada. Arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley. Perdón, aquí no estamos en una situación de una política de Estado represiva y de control de población y de control ideológico que se asemeje a esto. ¿Por qué? De entrada, y esa es la pregunta principal y la respuesta también a lo que comentabas con Dani, de si está dentro de la misma narrativa. ¿Por qué clasificar lo que está sucediendo en México en donde no va? En donde evidentemente no cabe, no comparte las características del fenómeno que está sucediendo en México con la clasificación de la ONU. Entonces, ¿por qué no nos preguntamos de si esto debería de entrada de ser o no? ¿No? Básicamente, ahí está el error, la falla de origen principal y obviamente ahí también está el sesgo de que nos quieren calificar como un Estado en el cual seguramente van a salir, bueno, Se contradice su propia definición, dices tú. Sí, la propia ONU se contradice en su definición. Se contradice en su definición porque no clasifica y aquí lo que están diciendo, bueno, lo que pasa es que como México, y eso es una hipótesis que ellos han manejado nada más, como el gobierno de México está en colusión con el crimen organizado, entonces pues ahí puede entrar
con tirabuzón dentro de la clasificación. Pero de entrada es un error fundamental que ni siquiera debería de tomarse en cuenta. Oye, ¿y cómo han visto, para ir cerrando, la actuación de los medios de comunicación? Si tomamos en cuenta que el periodo de la Guerra Sucia prácticamente inicia en 1960 y termina en 1990, y que los medios de comunicación que hoy están indignados y utilizan este informe sesgado contra la desaparición en ese tiempo, en ese periodo de tiempo de 1960 a 1990, no dijeron absolutamente nada, y todavía con la guerra de Calderón incluso se atrevieron a firmar un pacto criminal de silencio para no visibilizar justamente esta grave problemática que ya azotaba a varias o vastas regiones de nuestro país, y que ahora sean los medios de comunicación los que estén indignados y los que desde sus trincheras mediáticas estén golpeando al gobierno de la 4T, cuando ellos mismos lo ocultaron durante décadas y décadas, porque no hay un reconocimiento por parte de los medios de comunicación de las desapariciones forzadas, prácticamente así en su definición, como la acaba de leer literalmente Ulises, hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador. O sea, todas esas décadas callaron y ahora sí están indignados. ¿Qué autoridad moral o autoridad ética o profesional o periodística pueden tener estos comentócratas que en el pasado, durante tantas décadas, se quedaron callados? No dijeron absolutamente nada en sus medios. No, cuando además ese sector también fue uno de los más golpeados, ¿no? Recordemos que durante el periodo de Calderón y de Peña Nieto, ser periodista era prácticamente jugarte la vida, ¿no? Y si escribías algo en contra del gobierno... Pero de los de abajo. Sí, claro, bueno, no de los corporativos. No les pasaba nada. No de los corporativos y tampoco los que recibían financiamiento de la USAID, ¿no? Recordemos que también la USAID, ¿cuántos millones no le metió a narrativas de derecha en nuestro país? Hasta que, bueno, finalmente aparentemente se disolvieron, ¿no? Yo ahí lo dudo mucho. Pero, por ejemplo, este sector que fue uno de los que más sufrió estas desapariciones forzadas del Estado por no generar los contenidos que ellos querían, pues también fue muy golpeado. Pero resulta que López Dóriga, ¿no? Los de siempre, Latinos y todos ellos, pues para esto es carne de cañón, ¿no? Y para ellos, por ejemplo, pues esta es la pura carroñería, ¿no? En vez de estar, por ejemplo, hablando de cuáles reformas, como por ejemplo la ley en contra de la extorsión o la ley para no solo prevenir, sino también sancionar y por ejemplo, el tema de los feminicidios, la reparación del daño de los feminicidios, lo que están haciendo es volcándose otra vez hacia estas narrativas que únicamente lo que están haciendo es financiar y también jugarle de plano a Estados Unidos y a la derecha, ¿no? Y eso es a mí lo que me parece el punto central, que no van a bajar la guardia hasta que de alguna u otra forma en México haya las condiciones para que ellos entren y para que finalmente estén ocupando todo el territorio nacional. Sí, utilizar un tema tan delicado como el de las desapariciones, de la forma en la que ellos lo han estado utilizando, pues me parece de lo más ruin. Y además que la propia clase política que sí cometió desapariciones forzadas, sea la que hoy diga, prácticamente le está diciendo al gobierno de la 4T, te condenamos 4T por no buscar a los que nosotros desaparecimos. Lo que están diciendo es, te condenamos 4T por no encontrar a los que nosotros hicimos todo lo posible por no registrar perfectamente bien cuando fueron desaparecidos para que pudiéramos dar con su paradero. Es decir, este cinismo perverso de la clase política que no se salva de este periodo, que no se salva de todas estas violaciones graves a los derechos humanos y que hoy prácticamente están diciéndole a la 4T, actúen, hagan algo por lo que nosotros provocamos, por lo que nosotros hicimos. Sí, y eso va hasta el Pentágono, ¿eh? Clase política nacional, internacional y clase empresarial nacional e internacional, es decir, todo un entramado de poder que se centra en el sometimiento de la soberanía mexicana. Entonces ellos mismos son los que están pidiendo que se haga algo, pero se hace algo porque esto es algo, poner el orden en la información es el primer paso para tomar con seriedad el problema y atacarlo. Pero aunque se haga algo, entonces se dice en realidad no se está haciendo nada o se está haciendo mal o se está mintiendo. No importa hacia dónde se mueva el gobierno de la República, hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha, al lado, de manera diagonal, todo va a estar mal. Por eso quiero dejar muy claro también que lo que están haciendo los medios de comunicación de derecha y de la oposición es un control de daños, porque esto fue un golpe muy fuerte para los que de veras les importan, que son la población en general, ¿no? Un golpe muy fuerte, porque la población en general aquí puede darse cuenta de que se están tomando acciones, de que su voto, quienes votaron por la Cuarta Transformación, valió la pena, y que todo está teniendo un destino y una construcción conforme a un proyecto de nación y de seguridad. Y eso no se lo pueden permitir. Inmediatamente tienen que salir a desacreditar el informe presidencial y
a tomar como arma el informe de la ONU, que como dice Dani, solamente ha servido para favorecer a los intereses de BlackRock y de Vanguard y de los fondos de inversión que ahorita controlan el mundo, ¿no? Pero ¿por qué no se lo pueden permitir? Porque para la narrativa y para de alguna forma, digamos, uno de sus espacios para pegar o para competir en las siguientes elecciones queda lesionado, sí. Queda sí. lesionado y podrían estar utilizando lo de los desaparecidos forzados. Exactamente, para debilita el asunto de las desapariciones. Dejémoslo así para no contribuir nosotros a ese discurso. No, pero ellos sí están poniendo a todas desapariciones forzadas. ¿no? Y ya dice la ONU, crimen de lesa humanidad. Eso es crimen de lesa humanidad cuando un gobierno está actuando de esa forma. Aquí las desapariciones forzadas son en contra de la ley y en contra del gobierno. Porque eso es un eslogan de campaña, ¿no? En el que en el próximo año o en el 2030 se diga en un spot, la ONU reconoció que en los gobiernos de la 4T se cometían crímenes de lesa humanidad, de desapariciones forzadas, cuando ese informe justamente refiere al periodo de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Es faltar completamente a la verdad, pero la ONU contribuye a esto, a esta construcción narrativa, sin hacer las especificaciones que se tendrán que hacer. Por lo tanto, entonces sí le conviene a la oposición mediática y a la política hablar de miles y miles de desaparecidos forzados, porque eso alimenta un frente de batalla en contra de la 4T en un periodo específico electoral, sea en 2027 o sea en 2030. O incluso las intermedias, ¿no? Porque estamos viendo cómo, por ejemplo, están utilizando el tema del Mundial. Yo escuché, por ejemplo, hace un rato a la senadora plurinominal Lili Telles diciendo que por el tema de las desapariciones forzadas era prácticamente imposible que se generara un Mundial en México. O sea, estamos a 2 meses, ¿no? De algo que además ya revisó la FIFA, ¿no? Y hay otros países que están encaminados a ellos. Pero finalmente es eso, ¿no? Es querer poner a México en un punto rojo en el que no está, ¿no? Pero qué locura decir esto de esta señora, porque está hablando de 132,000 desaparecidos que no fueron desaparecidos, sea por la razón que sea, en este gobierno ni en el anterior. Sino en el gobierno que ya ahorita está representando. Entonces, que es el PAN. Entonces se tendría que haber parado México desde hace décadas. Porque estos desaparecidos vienen desde la Guerra Sucia, que duró 20 años, más de 20 años, 25 años. Narco, después la guerra de exterminio de Felipe Calderón en 2006. Entonces hubiera parado todo el país. Y estos hipócritas, estos cínicos, no hicieron absolutamente nada ni dijeron absolutamente nada. Y no están hablando, por ejemplo, de la reducción de arriba del 30% en homicidios, ¿no? Que también es parte de las estrategias del gobierno. No, de pasar de 80, de 100 a 60, 64. O sea, 80, 100 que ellos provocaron, que provocó esa clase política, esa política de seguridad impuesta, porque es una política de seguridad de Estados Unidos que se impuso en nuestro país, es el cinismo completo. Por eso entraron en pánico con este informe de la presidenta. Sí. Es decir, entraron en pánico. Es decir, los think tanks y los centros de pensamiento dijeron, tenemos que buscar inmediatamente la forma de revertir esta información y no permitir que permee en la población mexicana, incluso en aquella que no está de parte de la Cuarta Transformación. Tenemos que erosionarla porque nos está debilitando una de nuestras cartas más fuertes para las elecciones intermedias, precisamente. Muy bien, bueno, pues ahí está. Mi querida Diana, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, un placer. Nos vemos muy placer. pronto, querida Diana. Claro que sí, con gusto. Vamos a una pausa y regresamos. Continúa Ulises Castañeda y se incorpora Dani Campero a esta mesa, aquí, aunque usted no lo vea. Regresamos. Regresamos aunque usted no lo vea y se integra a esta mesa mi querida Dani Campero. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida. Muy bien, Jonathan, muchas gracias. Bueno, pues ahí estamos. Sigue con nosotros Ulises Castañeda. Solo quiero mandar un saludo muy especial a la señora Linda Flores, que nos está viendo desde su casita, es admiradora de este espacio, nos siguen Resentidos y todos nuestros espacios aquí en la televisión pública. Le mandamos un abrazo muy fuerte a Linda Flores. Ahora sí, Dani, a ver, platícanos. Estábamos en la mesa anterior hablando de las desapariciones y del uso del informe de la ONU, el uso político que se le ha estado dando a este informe. ¿Cuáles son tus apreciaciones y tus puntos respecto a este tema? Bueno, hablando de lo primero de los... decía Carlos Loret de Mola, ¿no? En Latinos decía que de un plumazo se habían desaparecido a 90,000 personas, ¿no? Y es importante siempre que no nos ganen la narrativa,
Creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer el mejor trabajo, porque si él lo plantea así, pareciera que de golpe y porrazo 90,000 personas simplemente porque se reordenan las cifras desaparecen. Y en esa parte han sido muy claros los compañeros. La presidenta ha sido muy clara de que no se va a dejar de buscar absolutamente a nadie, pero se tiene que buscar de manera organizada. Y ahí yo creo que es donde tenemos que hacer el énfasis, porque desde el gobierno de la Cuarta Transformación y ahora con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por primera vez se está haciendo un esfuerzo real en reorganizar esas cifras. Y han sido también muy claros en decir que a todo mundo se va a buscar, pero es muy complicado con el desorden que había antes. Yo creo que tan le importa al gobierno de la Cuarta Transformación encontrar a las personas que están metiéndole dinero, que eso es importante. Y número dos, no le están diciendo que nadie está negando que hay un problema de desaparecidos en este país, pero también es cierto que, por ejemplo, la presidenta ya lo dijo, desde su llegada se han encontrado a 32,000 personas con vida, y eso implica que con este reordenamiento de la información se tienen resultados claros. Y creo que ahí es donde tenemos que ser muy puntuales. No es que el gobierno sea omiso en buscar a las personas. La ONU evidentemente vino con unos intereses muy particulares que tiene la derecha internacional, que está ahí plantada también en la ONU, pero también la ONU en ningún momento, si nosotros tuvimos el tiempo de leer tal cual el informe, no dice que haya pruebas de que desde el Estado haya un mecanismo o haya una consigna de desaparecer a personas como en otros momentos. Y también es importante... Pero eso no sale en los medios. Eso no lo sale, ¿no? Solamente puntualizan las otras partes, y creo que ahí también desde el gobierno federal y también la CNDH se equivocan al no puntualizar estas partes, ¿no? Ahí, porque ahí es la narrativa que tuvimos que haber ganado, pero sobre todo, insisto, al final lo que está tratando es de buscar mejor a las personas y sobre todo, insisto, nosotros no podemos quedarnos con lo que dice la derecha siempre. Ellos tienen unos intereses particulares, por supuesto, pero también es cierto que, y eso me parece fundamental, en ningún momento se puede deslegitimar el tema de los desaparecidos, porque con que solamente hubiera una sola persona desaparecida, será suficiente para que todo el Estado estuviera buscando. Claro. Y creo que ahí es donde hace falta tener un poquito más de empatía cuando se hacen los comunicados desde el gobierno. Yo creo que en el caso de la Ciudad de México, la CNDH de la Ciudad de México reaccionó muy bien. Es más, si vemos el comunicado de la CNDH, ayuda a decir que todo lo que llegue desde el extranjero para ayudar, respetando la soberanía del país, todo lo que pueda sumar a la búsqueda está bien, sin que se intrometan, que es lo que siempre ha dicho la presidenta, ¿no? Somos un país soberano, y creo que ahí un poco, creo que era la línea que se tenía que también seguir desde la CNDH, porque al final el problema existe. No podemos tapar el sol con un dedo, y era importante simplemente saberlo leer, como lo tendríamos que haber leído, y no simplemente darle más aire a las notas de la derecha, que era para descalificar todo lo que se había hecho en el gobierno. ¿Algo que decir respecto a eso? Sí, muy importante, porque una de las cosas que dijo Adela Micha en la crestomatía era: se está rechazando la ayuda de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, ayuda no lo sabemos, ¿verdad? Ni para quién. Supongamos, seamos bien pensados y supongamos que es ayuda para respaldar la búsqueda y evitar las desapariciones en México, que tengan el origen que tengan en el crimen organizado, principalmente parte. Porque otros, pues evidentemente pueden ser otros factores, como dice Jonathan, es algo multifactorial. Pero es cierto, nunca, ni la Comisión de Derechos Humanos ni la presidenta nunca habló de rechazar la ayuda. Si estamos en un convenio internacional en las Naciones Unidas y formamos parte de él, evidentemente estamos en intercambio de información, simplemente se rechazó el sesgo con el que los datos estaban siendo manejados, nada más. Sí. Pero también Adela Micha miente al estar induciendo a la población mexicana a creer que se está rechazando todo lo que venga de información que pueda ayudarnos. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Vamos a pasar a otro tema, porque también estos días ha estado muy interesante el tema de lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia respecto al congelamiento de las cuentas. Y hubo reacciones muy fuertes por parte, pues, ¿de quién cree usted? De Salinas Pliego.
hilos mediáticos. Parece que el gobierno no tiene llenadera, porque también tienen en la mira las cuentas de personajes incómodos para la 4T. La Corte del Acordeón pisoteó el Estado de Derecho y le dio a la Unidad de Inteligencia Financiera la prerrogativa, el poder para congelar las cuentas que considere sospechosas. Es un garrote, es un auténtico garrote al servicio del gobierno para atacar a quienes los critican o a sus adversarios, al estilo de Hugo Chávez. Sin la orden de un juez, congeladas las cuentas y luego averiguan. Podría ser o lo pudieran tener como adversario político, eso basta, esos 3,000 pesos que le depositen en su cuenta, basta para que le congelen sus recursos y entonces no puedan ni siquiera sacar dinero para el súper. En nombre del combate al crimen, el Estado puede dejarte sin acceso a tu dinero primero y preguntarte después, ¿en manos de quién estamos? ¿Y qué pasa cuando le das al Estado la facultad de bloquear cuentas sin control judicial? Esto de la UIF es verdaderamente grave, al grado de que, perdón que lo diga así, pero yo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya le cambié el nombre. La ínfima, ¿sí?, Corte de Injusticias de la Nación. Yo creo que es parte del ballet y folclórico que estamos viviendo ahí. Yo creo que uno de los problemas que estamos viendo es justamente la utilización de todas estas herramientas como mecanismos de control político, como mecanismos para sacar de la jugada a madres buscadoras. Bueno, decían ahí los comentócratas todos de TV Azteca que cualquier persona o a cualquier persona de este país se le podrían congelar sus cuentas y después preguntarle por alguna sospecha de alguna cuestión del crimen organizado o de alguna cuestión de lavado de dinero. No es así. En realidad, estamos hablando en el caso de Salinas Pliego porque él sí está involucrado en los Pandora Papers. Él, junto con otros 78 empresarios, tienen indicios de que movieron dinero a paraísos fiscales. Y justamente lo que hace esta resolución de la Suprema Corte de Justicia es que se pueda, la autoridad correspondiente, la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, pueda pues simplemente ir rastreando movimientos de los dineros de cualquier persona que sean de alguna forma sospechosos, porque hasta antes de esto, que este referente de estos días, de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, pues prácticamente los empresarios metían litigios y metían juicios, decenas y decenas de estos, para que la autoridad competente no pudiera saber en dónde mueven sus dineros, lo cual abre la sospecha de por qué un empresario quiere que la autoridad no pueda rastrear el dinero o los dineros si eres una blanca paloma, si no tienes nada que temer, si no debes absolutamente nada. Entonces, por sorprendente que parezca, en este país de impunidad, que fue también el periodo salinista neoliberal, pues la autoridad no tenía la posibilidad de rastrear el dinero de los empresarios, aunque hubiera indicios abiertos e incluso investigaciones internacionales que señalaran a estos empresarios mexicanos involucrados en un escándalo como los Pandora Papers. ¿Cómo lo ves, Dani? Primero, aclararle a las personas que creo que es fundamental que esto que acabamos de ver en el video es falso, es alevosamente falso y lo hacen con toda la intención de desinformar. Pues no, es claro que nosotros... Yo esperaría que cualquiera de los que estamos aquí sentados, cuando recibamos una tanda, si es que nosotros nos damos una tanda, ¿no? Porque ese es el ejemplo que están poniendo, pues vamos a pensar que estamos en una tanda de mucho dinero y que nos depositen 50,000 pesos. Eso no es una actividad inusual y hay que ser muy claros. Cuando hablamos de actividades inusuales, hablamos de millones de pesos, millones de pesos. Estamos hablando... en verdad, de cosas que tienen que ver. ¿Y tú manejas esas cantidades, Dani? Yo no he visto nunca. Yo tampoco, digo. Tanto dinero junto, creo que tampoco pues, la gente que nos ve. Y eso es importante que nosotros lo podamos aclarar para las personas. No tiene nada que ver con que si te deposita 3,000 pesos tu tía porque te debe, porque le prestaste, en ese momento te van a congelar todas tus cuentas. Eso es mentira. Y te va a perseguir. No, y te va a perseguir la Wi-Fi, porque no es así, pues, ¿no? Y eso es importante porque así trabaja la derecha y es lo que están intentando hacer. Otra vez hablo de la importancia de que nos ganan la narrativa y nos intentan ganar la narrativa. Lo mismo pasa con el tema de los teléfonos, ¿no? Ahora dicen, no registras tu teléfono porque quieren tus datos. Es un mecanismo que hay para
atacar uno de los problemas más graves que tenemos en este país, que es la extorsión. Pero ellos hablan de te quieren robar tus datos. Ahora hasta quieren saber qué hablas, con quién hablan. Hágame el bendito favor, Jonathan Ulises. Imagínense a la presidenta viendo lo que yo me texteo con mi mamá, con mis sobrinos. Por supuesto que eso no está pasando, pero aquí lo importante, y eso creo que es muy relevante estarlo hablando, esto por primera vez le quita las esposas que tenía, ¿no?, el gobierno, para realmente cuando hay indicios, porque también es importante señalar que no es que la Wi-Fi simplemente diga la cuenta de Ulises, no, hay previo una investigación que no es que Ulises no se van a levantar con, a ver, ahora le toca a todos los Jonathan del país, van contra todos los por orden alfabético, si no es la ruleta del casino. De eso estamos como hablando. Dice López que empiecen por uno que tiene unos programas ahí en televisión pública, pues ya me fregué. No, oye, como dice López San Martín, dice, y primero te quito y después averiguo. No. No es primero así. averiguo, hay una investigación veo previa, si tienes algo. Hay una investigación previa. Si eso procede, te la van a bloquear, que eso implica, y te van a avisar, porque también es falso esto que les encanta llenarse la boca con estos términos de no hay certeza jurídica en el país, ¿no? Hablando de la dictadura, veíamos cómo hacían esta comparación con los gobiernos castrochavistas, a los que cada Hasta uno estamos, Chávez ¿no? salió, hombre. Todos salen ahí embarrados, pero insisto, esto por primera vez va a permitir que no pase lo que durante muchos años, y nosotros lo tenemos muy claro, hasta cuando estaba Santiago Nieto al frente, nosotros veíamos los esfuerzos que hacía el gobierno por hacer estos congelamientos. Y se amparaban. Y en la Suprema Corte pasada llegaban y se amparaban. Entonces es la primera vez que realmente le están dando las herramientas a la Wi-Fi para que haga su trabajo. E insisto, esto tiene que ver simplemente con un tema de que ellos puedan congelar. Y hay certeza, seguramente Ulises ahí lo hablará de, o sea, si te lo van a congelar tienes 15 días para demostrarlo, o sea, de verdad, insisto, lo que hace la derecha, lo que hace TV Azteca en particular, lo que hacen todos estos pseudoperiodistas es llamar al pánico cuando lo que estamos tratando de hacer, lo que está tratando de hacer el gobierno es realmente ir contra estos paraísos fiscales, contra estos pues delincuentes de cuello blanco, que son realmente los que más daño le han hecho a este país, porque de nada sirve capturar a miles de personas si el dinero, que es lo que mueve realmente el negocio, sigue en sus manos. Eso es importante, y lo que pasa es que en el periodo anterior había todo este show mediático de que capturabas a las cabecillas o a grandes narcos, pero estaba totalmente intacta toda esta estructura económica. Y con estos esfuerzos que se han estado haciendo en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que pareciera que son muchos años, pero que no llevan ni 2 años, se han podido pues congelar 5,000 millones que tenían que ver presuntamente con o vinculadas a actividades ilegales. Me llama mucho la atención, Ulises, que de repente la narrativa de la derecha mediática y de la narrativa también de la derecha política es un narcogobierno. Y cuando el gobierno de la 4T toma acciones para rastrear dinero ilícito, para pegarle a las finanzas del crimen organizado, dicen, no, esto es por persecución política, cualquiera nos puede pasar, esto es un garrote en contra de nosotros. Esta contradicción de estos personajes, que además armaron un imperio de impunidad completo. Tenían a los jueces, tenían a la Suprema Corte de Justicia, y la autoridad no podía rastrear toda esta parte del mecanismo del dinero ilícito que se movía a cuentas incluso, pues obviamente en otros países, en los paraísos fiscales. Y todo era fiesta y felicidad y risas, ¿verdad? Porque solamente a petición de un país extranjero se podía proceder al congelar una cuenta. Ahora ya no. Ahora ya basta con que a través de una investigación se lleva a una conclusión en donde te congelan la cuenta y, como apuntaba Dani, aquí no hay una incertidumbre jurídica. Tú puedes ir y el juez decide, ¿sí?, ante tu petición de que se te descongele la cuenta, el juez va a decidir si estás en condiciones de que esto proceda o no proceda. Es decir, hay una acción legal y no es una acción punitiva. Eso es que tiene que quedar muy claro. No es una acción punitiva, sino preventiva del gobierno. Es decir, no se te está acusando de nada, no se te está señalando, ¿sí? Simplemente están haciendo esta práctica judicial para asegurar tu dinero cuando tienes
antecedentes que se te van a explicar por qué está señalada tu cuenta como posible canal de recursos ilícitos, ¿no? Ellos tenían, como dices, todo el aparato a su favor para hacer lo que se les pegara la gana. Y esto también complementa a esa ley de amparo que también, por si fuera poco, Jonathan, que fue el primer golpe, les impide la suspensión, ¿sí?, de las cuentas congeladas que tenían antes, ¿no? Porque antes llegaba un juez y decía, te congelaron tu dinero. Sí, no, pero nada más son 3,000 millones de pesos que tengo por ahí. Digo, ¿los puedo explicar? Ya después lo no, entonces inmediatamente ya tienes tu dinero, ¿no? Bueno, pasó con lo de García Luna. Acuérdense Así es, ustedes con que la esposa mientras de García estaba él Luna, detenido sí. allá en Estados Unidos, acá la esposa pudo tener el dinero, tener acceso al dinero sin ningún Así es. problema, ¿no? Y eso es a lo que justamente ya no vamos a tener estos escenarios de impunidad, pues ya no se van a poder ver en este tiempo. Pues sí, Jonathan, tú decías, ¿no? 5,000 millones de pesos solamente en el año y tantito que lleva la doctora al frente de la presidencia. De eso, imagínense del tamaño del problema que estamos hablando, que todo el periodo solamente, anterior. ¿no? O sea, en la historia de este país, Claro. de todo lo que no se ha confiscado, ¿no? Antes estabas diciendo, y tendríamos que ser nosotros muy cuidadosos y ir más allá de lo que vemos. ¿Quiénes son los que se están quejando de esto? No somos los ciudadanos de a pie. El pueblo no se está El quejando pueblo de de eso. México no se está quejando de esto, se están quejando los grandes empresarios, que yo diría, pues el que nada debe, nada teme, y ellos tendrán que ser los primeros en estar de acuerdo en que estas cosas pasen, a razón de no vivir en un país lleno de impunidad, como el que ellos todos los días dicen en las redes sociales, del que se quejan, y más bien vivir en un país del Estado de Derecho, en donde si nada debes, pues no va a pasar nada con tu dinero, simplemente explicas de dónde tuviste esa millonaria cantidad de ¿Por qué dinero los para moviste de comprar esa forma? o para comprar una televisora, por ejemplo, de dónde salió ese dinero en su momento, ¿no? No, pues eso sin duda que es importante que la gente lo sepa. El manejo de toda esta cuestión va de nuevo metido o focalizado en esa guerra de narrativas de la que habla Dani, a decir que este gobierno es un gobierno represor, un gobierno que ya es como Hugo Chávez, que quiere controlar las finanzas de todos, y de nuevo, qué sintomático es que los únicos que estén protestando sean los delincuentes de cuello blanco, y seguramente también están protestando los delincuentes del crimen organizado, pero Claro. no la ciudadanía, no el pueblo, no la gente de a pie. Y bueno, primero Chávez no controlaba las cuentas de todo el mundo, para empezar. Y luego yo no sería, Daniela, Jonathan, querido público, yo no sería tan optimista, porque yo creo que las bases populares de la derecha, es decir, pueblo de derecha, ¿no?, que igual no tiene cuenta bancaria, no tiene capacidad de ahorro, sí va a ponerse a apoyar este tipo de narrativas y a protestar. Pero porque está bien, Ulises, porque entonces regresamos al punto que realmente lo que estamos haciendo es una lucha de clases. En lo que nos tenemos que Sí. centrar es Lo triste- en el tema de que, compañeros, ellos no son su familia. Sí, de ¿no? aspiracionales. O sea, Es ellos una no cuestión de tienen- clases, ellos no pero les van a también de quitar, aspiración. ¿no? Oye, me van a quitar el No, dinero no de te mi van a quitar cuenta. nada. Pues cuando la tengas, ¿no? Pues mucho, cuando tengas capacidad de Me van a ahorrar, te quitar mis quitarán ahorros. mis ahorros. Mis En ahorros. Banco Azteca. O sea, entonces, digamos que sí es una lucha de clases, pero lo triste es que hay personas de pocos recursos que sí van a asumir creer. esta información y a defender, incluso en las votaciones intermedias, su derecho a que no le quite Lo que el no gobierno cuando tenga una cuenta de millones de pesos. Pero ¿no? es que es regresar a la guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador en 2006. López Obrador me va a quitar la casa que no tengo, el negocio que no Pues sí, tengo, el sí. carro que no tengo, ¿no? Porque de hecho, ¿qué crees? Ya te lo quitaron en los 90s, ¿no? Así te lo es. quitaron porque se subieron las tasas de interés por el préstamo que nos dio, el sobreendeudamiento que nos dio el Fondo Monetario Internacional, y entonces sí ya no pudiste pagar tu casa, ya no pudiste pagar tu negocio. Cerraron decenas, de cientos, muchos se suicidaron, lo hemos dicho muchas veces. Es nada más esa narrativa. Por eso no estoy tan seguro que solo sea una cuestión de lucha de clases. Es un asunto de lo que Andrés Manuel dijo en alguna mañanera y que muchos, incluso los progres buena onda, se escandalizaron cuando hablaba del aspiracionismo en nuestro país. Es un asunto profundo de aspiracionismo.
Yo diría que la mayoría de esta base de derecha que tú dices es más aspiracionista que un asunto claro. realmente de lucha de clases. Digo, la lucha de clases tal vez sería legítimamente en la reacción de Salinas Pliego. Pero yo digo, insisto, siempre me parece que estas son unas grandes oportunidades que otra vez es un milagro de la Cuarta Transformación, porque nos permite hablar con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestro entorno próximo, para poder tener estas pláticas. Yo siempre digo que cuando Andrés Manuel dijo que lo mayor que nos dejó el proyecto de la Cuarta Transformación y nos dejará el tiempo que dure, ojalá mucho, pero es esto de la revolución de las conciencias, y a esto nos referimos, a que cuando tú estés en la calle y te digan, es que estás defendiendo a tu patrón, entiendas qué estamos hablando con defender a tu patrón, que estás muchísimo más cercano de ser alguien que vive en situación de calle que ser Ricardo Salinas Pliego. Y esta parte ideológica, porque al final de cuentas a nadie le tiene que dar miedo hablar de ideología, porque eso es lo que estamos hablando todo el tiempo. La narrativa es ideología. Yo sé que la palabra ideología está estigmatizada porque parece que es de los rojillos, de los que somos resentidos sociales. No, la ideología es simplemente saber cuál es tu lugar de enunciación, de qué lado estás, del lado de los Ricardo Salinas Pliego o del lado de cada uno de nosotros que tenemos que andar en el metro 2 horas y media todos los días de nuestra vida para llegar a nuestro trabajo, regresar de otras 2 horas y media. Entonces, esa es la lucha que tenemos que sostener en la calle todos los días. Es la única forma de poder garantizar, más allá de la Cuarta Transformación, el tema de un pueblo realmente organizado y un pueblo que luche por lo que necesitamos. Es que de hecho eso es la Cuarta Transformación, el gobierno del pueblo y para el pueblo. Eso es lo que es la Cuarta Transformación. Sí, más allá de un partido político, más allá de partidos aliados, que ahora ya no son tan aliados, es exactamente, lo ponemos en duda, es la situación del pueblo y de la lucha del pueblo. Entonces me parece que lo que acabas de decir es magistral. Es una traducción de la antes de la lucha de clases tiene que ver la conciencia de clase. Y pienso que allá sí hay una contribución de la Cuarta Transformación a la conciencia de clase. Muchísimo. Vamos a una pausa casi ya para las conclusiones y decir adiós. Regresamos. Muy bien, continuamos aquí en Aunque Usted No Lo Vea, y porque en la Ciudad de México también están pasando cosas buenas. Pues fíjense que justo la Ciudad de México cierra marzo con cifras que marcan un antes y un después en la estrategia de seguridad ciudadana. La capital alcanzó niveles de incidencia delictiva históricamente bajos, logrando una reducción sistemática que rompe todos los récords de los últimos años. Destaca la disminución en el robo de vehículos, que en el mes anterior registró un descenso de 28%, reflejando la eficacia operativa en las 16 alcaldías. Esta consolidación de paz es el resultado de un modelo basado en inteligencia y atención a las causas que hoy rinde resultados. Muy bien, vámonos rápidamente a las conclusiones de este tema o del tema de desapariciones. Eso ya es una cuestión que usted decida, mi querida Dani. Pues yo creo que son temas que van ligados, pues, ¿no? Porque al final hemos visto cómo la derecha de manera internacional sigue organizándose para tratar de golpetear al proyecto de la Cuarta Transformación, y lo de la ONU es simplemente un ejemplo. Insisto en no deslegitimar lo que están diciendo que sí está pasando, pues, ¿no? Y eso creo que es importante, porque yo voy más allá de lo que diga la ONU. Yo siempre me pongo de parte de la sociedad civil, de cada una de las madres buscadoras que tiene realmente un trabajo que no debería de estar haciendo, ¿no? Que es lo primero que yo digo, nadie tendría que estar buscando a sus hijos en la calle. Y eso es fundamental, y creo que es ahí donde se tiene que hacer el ajuste desde el gobierno. Yo sé que la presidenta lo ha dicho miles de veces en la mañanera, que ya no tiene por qué estar haciendo públicas sus reuniones, pero que se ha reunido con muchos de estos colectivos de buscadoras, y que, insisto, para mí la mejor forma de saber que el gobierno está interesado en este tema es que hay presupuesto, porque sin presupuesto no hay nada. Entonces, creo que ahí, insisto, cabeza fría ante lo que vienen, los ataques que vienen desde el extranjero. Y en el caso del tema de la Wi-Fi, insisto, hay que informarnos. Al final hay que informarnos y no dejar, insisto, espero que ninguno de los otros que nos esté viendo vea estos noticieros de la derecha en donde simplemente tratan de llamar al caos todos los días. Rapidísimo, Ulises.
Sí, pues es un problema muy complejo, multidimensional el tema de las desapariciones y nadie está pretendiendo que esto ya se acabó y que con esto se clausura el tema como la derecha también pretende que quiere decir la presidenta. No, apenas está empezando, apenas es un comienzo y es un comienzo que ha sido por la mala, pero reconocido incluso por la oposición al atacarla tanto. Bien, no es el inicio esto que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde Andrés Manuel López Obrador hay una búsqueda, reconocimiento, se hizo el primer registro de desaparecidos e incluso se encontraron muchos desaparecidos, aproximadamente 20,000. No les gustó el resultado de los 20,000 porque muchos estaban bien, estaban vivos. No les gustó eso porque, de nuevo, lo que les surge es esta narrativa de desastre nacional en donde hay decenas y miles de desaparecidos forzados. Nadie dice que no existan, no necesariamente en este sexenio ni en el anterior, pero sí existen, solo el ponerlo en contexto correcto, que es multifactorial este problema. Pues nos tenemos que ir y seguramente la próxima semana seguiremos hablando del tema porque lo siguen alargando y lo siguen estirando mucho los medios mentirosos. Gracias, Dani, como siempre es un honor y un gusto que estés con nosotros. Gracias, Jonathan Ulises. Muy buenas noches, Ulises. Gracias. Nos vemos nosotros el sábado a las 14 horas en Lo Más Absurdo en los Medios y el próximo lunes tenemos una cita a las 10 de la noche aquí en Aunque Usted No Lo Vea. Mi nombre es Jonathan Pérez. Buenas noches.